¿Cómo andan todos? Bueno, espero que se sumen a esta charla. Espero que se vea bien, porque andamos de nuevo con mal clima y con tormenta por acá. Buenas, ¿Cómo andás? buenas. Acá, ¿Cómo andás? acá estamos ansiosos de escuchar este nuevo capítulo Uy, qué y, bueno. y esperando, conectándose desde el inicio. Qué grande, grande. Acá sigue, bueno, espero que mañana limpie, pero viene lloviendo duro y parejo. Y así que corremos la posibilidad de que se vuelva a cortar, lo volvemos a enganchar, porque el clima está bravo. Bien, igual la sesión pasada quedó buenísima, la primera y segunda parte. Sí, sí, mirá, saludos desde Venezuela. ¡Oh! Pues, ¡Qué los que se lindo! van conectando pueden ir comentando de dónde se conectan, si vieron los ¿Vos, otros capítulos. vos pasaste por Venezuela en tu viaje? Sí. Sí, sí, estuve en Venezuela. Ingresé por La Guajira. No, desde Cuba. No, no puedo creer. Amo Cuba, amo Cuba. Cuba Fui sí no dos conozco. veces, fui dos veces y la segunda vez que fuimos le dimos una vuelta enorme a la isla y ahí nos metimos más con la gente y nada, la cultura de los cubanos es increíble. La esencia del viajero de ir a conocer cómo vive la gente, que fue una de las experiencias por las cuales empecé a Desde viajar. Mendoza, qué grande. Desde Córdoba tras la sierra. Oh, vi- Venezuela, todo, ¿no? Qué buena onda, qué buena. Esto es como estar viajando, ¿no? Totalmente. Es como ir un poquito a cada lugar y llegar con la historia a cada lugar, que se vean reflejados. Así que Pueden, Venezuela recorriste bastante. sí, entré por La Guajira, fui a los médanos de Coro, pasé por Maracaibo y después de ahí me fui para Barquisimeto, donde un amigo, a visitar a un amigo, y de ahí me fui para la Gran Sabana, hice Roraima, subí a Roraima, tremendo, hermosísimo. Una de las mejores experiencias que viví viajando fue subir a Roraima, estar en la Gran Sabana y subir a Roraima, sin lugar a dudas. Eso sí que no lo conozco. Conozco algunas partes, pero esa parte nunca la conocí. Y bueno, loco, el otro día estuve hablando con una persona y me dijo que había recorrido más de 150 países. Y yo dije, wow. Digo, Sí. cuánto falta conocer y cuánto flash, cuántos lugares, boludo, y aparte hay lugares que los conocí, pero tuve 1, 2 días, 3, 4, no sé, y tampoco puedo decir que los conocés, ¿viste? Mira, un dilema que yo tuve cuando viajero, y sigo siendo un viajero, digamos, una cosa que no se termina, no se pierde. Pero era siempre como entre los viajeros y cuánto tiempo estuviste en tal lugar y cuánto te llevó a recorrer, que al final tiene no sé, una cosa que me hacía ruido a mí, porque te puede pasar una vida completa dentro de una habitación de 4x4 y no conocer cada rincón. Y entonces, ¿cómo viviste la experiencia? Termina siendo eso. Puede haber estado un mes maravilloso, decir, no, porque yo me demoré en recorrer Latinoamérica 5 años y estuve 3 meses en cada país y volví a renovar porque yo sí que lo conocí completo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Es la experiencia, lo que viviste. Y cómo conectaste también, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, que me pasó viajando, inclusive habitando el Caribe y estando viviendo allá en México bastante tiempo, decía esto. En fin, los lugares, el mar, la montaña, están buenísimos, pero después se empieza a repetir ese paisaje. Y es lo que vivimos, las personas que conocimos, la experiencia que tuvimos, Totalmente. y eso lo tiene que hacer cada uno. Así que incentivarlos a que sigan ese sueño y que ahí es donde se encuentra el camino. Pues Como yo, fue. en base a lo que vos decís, vos sabés que a mí llegó un momento que yo no quería viajar más tampoco, porque tenía esa cuestión de la adrenalina de viajar, de conocer nuevos lugares, pero a cada lugar que iba a hacer lazos tan fuertes que Claro, cuando me iba, como que se me arrancaba una parte, ¿me entendés? Es totalmente. como. Entonces era esa parte del viaje nunca la pude manejar emocionalmente, era durísimo. Ahora sería todo más fácil porque hacer una videollamada, esto, lo otro, pero en ese momento era. ¡Buah! Yo digo eso, me quedó familia en todos lados donde estoy puedo ir a.
volver y saber que alguien te espera, saber que si bien en Argentina estás. Entonces, nada, quedó eso latiente y me pasa, por ejemplo, cuando vuelvo a México o a los países que ya recorrí, saber que siempre está en tu casa. Creo que te habrá pasado también en un momento que pasaste tantas fronteras o habitaste tantos países que, que ya se pierde esa cuestión de, no sé, de identificarse tanto con un solo lugar y creerse como de ahí. Totalmente. Te empezás a sentir cómodo en todos lados. Yo siento que soy habitante del mundo, ya no soy más una cosa u otra, soy habitante del mundo, ¿viste? Después tenemos afinidad, como que yo, a mí me gusta mucho vivir en Argentina, me encanta vivir en donde estoy, pero me siento cómodo en cualquier lado. Cuando voy me siento cómodo y me adapto enseguida también. Bueno, pero que nos estaban escuchando de Cuba y Venezuela y Mendoza, bueno, estamos más cerca, pero Cuba y Venezuela me voló la cabeza, ¿no? Está buenísimo. Bien, hermano, Así escuchá, que, nos contaste en los primeros capítulos sí, a cómo ver. dejaste todo y te fuiste al carajo, cómo dejaste la seguridad de un negocio, de hacer lo que había que hacer, y te fuiste a viajar a México sin dinero prácticamente. Y después, ¿cómo construiste un negocio inmobiliario desde un pedazo de un baño, que lo convertiste en tu oficina? Y cómo, al final, digamos, llegamos a conclusiones esto, de animarte a seguir tus sueños, metas y objetivos, te fue preparando para lo siguiente que venía. Porque el viaje a México te dio conocimiento, gente, libros, información, que después te llevó, por ejemplo, a ser eh, innovador en la cuestión inmobiliaria, que era a raíz del conocimiento que tuviste con Couchsurfing, lo poquito de internet que había en ese momento, poder ser innovador en el negocio inmobiliario en Rosario y cambiar las reglas del juego de alguna forma. Y ahora este capítulo es cómo convertiste un shopping en tu mejor vendedor. ¿Cómo se dio ese paso de un baño a un shopping? Mirá, es muy loco porque esta historia sin las otras historias atrás no tienen sentido de entender por qué el mundo es mágico o por qué las cosas van pasando, ¿no? Eh, cuando dejé todo y me fui, hubo un salto vacío, hubo una fe, y cuando volví y arranqué también con la inmobiliaria, hubo mucho trabajo. La verdad es que una de las características, trabajé mucho tiempo gratis. Y Sí, después me obsesioné con el resultado ¿te acordás que te decía las publicar, publicar, publicar y todas esas cuestiones? Y una idea vaga que surgió y era tirarla al universo y ver cómo se acomoda. Sabía cuál era el objetivo, sabía cuál era. Lo mismo fue cuando estaba en México y dije, me vuelvo a Argentina. Cosas como que te había contado del barco que aparecieron y todas esas cuestiones. Bueno, todas esas cosas van formando a la persona y también van dando ciertas creencias que, si bien las lees en libros, o en ese momento yo consumía mucho ese tipo de libros. ¿Te acordás que hablamos? En ese momento se había puesto de moda El Secreto y todas esas claro. cuestiones, pero todo va muy alineado también en tus experiencias personales y en cómo vas entendiendo un poco la magia de la vida, ¿no? Porque, Eh, Creo que en un momento, digamos, cuando sucede algo y vos seguís, digamos, aprendiendo de lo que sucede, llega un momento en que te caen las fichas y decís, ay, con razón me tocó vivir tal experiencia en el pasado y hoy la estoy aplicando ahora, por ejemplo. sí, sí, ese es uno de los puntos. El otro punto, que nada viene, si bien todo es mágico, nada viene de forma mágica, digamos. Es ponerse un objetivo, laburar fuerte, y hay ciertas circunstancias que se van acomodando, ¿no? Sí, Y bueno, con esto pasó un poco que yo ya tenía la página web, ya estaba funcionando como inmobiliaria. eh, voy a una charla de empresarios, y esta charla de empresarios la da un desarrollador, y este desarrollador arrancaba a hacer barrios. ok, Pero en esa época no existían los
mucho los barrios abiertos residenciales. Era, Claro, vos tenías el barrio privado con todos sus amenities, con todas sus plantas impecables, las calles, como conocemos el barrio privado, y después estaba el barrio abierto. claro, Pero el abierto era, te hago las calles como puedo, tenés cordón cuneta o no tenés, olvídate de amenities, olvídate de un montón de cosas. Y bueno, y esta persona venía con una visión muy buena que larga un primer barrio que era brindarle a la clase media la oportunidad de tener un terreno. Aclaro acá, bueno, en Venezuela, Cuba y en otros países de Latinoamérica, en Argentina, hasta el día de hoy no existen muchos los créditos hipotecarios. Vos realmente para comprarte un terreno tenés que ir y taca taca, una casa. claro, gatillar. En muchos países de eso se encarga el gobierno, ¿entendés? O la parte del gobierno, banca privada, pero acá no era, digamos. Se compraba en esa época peor, se compraba una casa el que tenía guita, Claro, o un terreno. Entonces la idea de él era acercarle a la clase media la posibilidad de tener la tierra propia. Casa, claro, gatillar. en muchos Ahí, países sal- eso se encarga el gobierno, ¿entendés? otra vez salió, ahí estamos otra vez. Ah, y, ¿qué sucede entonces? Lo que empieza a pasar es que yo me empiezo a sentir muy identificado con eso, por donde yo venía, Claro, el entorno, mi niñez y todas esas cuestiones. Entonces, me pasaba que yo me había puesto en el mundo inmobiliario, pero también conocía el mundo de lo que le costaba llegar a la gente. claro, Entonces, era como que yo no solamente tenía la posibilidad de ofrecerle propiedades con la gente con la que me estaba manejando, sino era darme vuelta y tratar de ofrecerle propiedades a la gente, a mis amigos, decir, che, claro. bola, ahora puedo comprar un terreno, ¿entendés? Claro, a alguien que tal vez tenía ese anhelo, pero no encontraba el camino para hacerlo porque tenía que encontrarse de repente con mucho dinero para poner todo junto. Totalmente. Entonces ahí es como que a mí, obviamente, al principio, esto siempre pasa, al principio el único motor que tenés, sobre todo cuando estás abajo, es el económico. Es cumplir tu sueño, es cumplir tus metas. Pero llega un momento que cuando empezás a cumplir ese sueño económico, si no encontrás algo más grande, te empezás a sentir vacío, porque vos decís, tener 2 autos, 10 autos, 20 autos, es más o menos lo mismo. Digamos, vas a seguir comprando tu vacío, lo vas a tratar de seguir llenando con cosas. Pero bueno, Totalmente. ahí me resonó esto, entonces empecé a aprender a cómo vender terrenos. Me resultaba muy fácil vender terrenos. ¿Por qué? Porque entendía la dinámica de lo que era la posibilidad de comprarte un terreno por primera vez. Era Claro, como que las otras inmobiliarias que estaban en ese momento trabajaban con el ABC1, no muchos trabajaban con la clase media, ¿me entendés? claro, Y la diferencia estaba ahí. En esa época, ¿te acordás? Yo te decía, se usaba saco y corbata. Vos le ibas a vender en saco y corbata un terreno de $10.000 a una persona y decía, el de saco y corbata era, este me caga. claro. Entonces, vos le ibas a vender, como eras vos, el terreno. Había como un Y vacío muy grande entre el que podía acceder y el que estaba en el rubro inmobiliario, por ejemplo, estaba muy identificado con una personalidad, y el que estaba en el barrio tenía un anhelo de tener un terreno, era como dos mundos totalmente opuestos, y vos encontraste el medio, digamos, el camino del medio, de alguna forma. claro, entonces era un producto, fue genial esto, porque era un producto que no estaba apuntado al 10% de la población, Claro, como todo proyecto inmobiliario. Era un producto que estaba apuntado al 50% de la población, 60% que era la clase media laburadora, la clase media que le metía huevo, ¿no? Entonces como que yo entendía muy bien ese mundo, sabía cómo hablarle, sabía cómo llegarle, sabía realmente qué pasaba. Bueno, ¿qué pasa? Empecé a laburar, empecé a aprender, empecé a vender terrenos, surgió un primer barrio, participé, obviamente que yo como entré a ese barrio con la misma dinámica que había dicho antes. Hola, ¿qué tal? No soy una inmobiliaria conocida, pero tengo una inmobiliaria virtual, la primera inmobiliaria virtual, y con eso
obviamente me abrían las puertas porque es como cuando hoy vas a un tipo y le decís, no sé, che, tengo 1000 vendedores por inteligencia artificial y te puedo subir las ventas. Y vos, si no entiendo nada, pero se lo doy porque, Claro, ¿me entendés? si me funciona, Era un vamos. poco, claro, era un poco así. No entiendo, pero no quiero quedarme afuera. Entonces, como que me daban la oportunidad. Bueno, y ahí empecé a vender. ¿Y, ¿y qué pasa? Sentía como que no me alcanzaba. Como que no, viste, no alcanzaba, como que no estaba explotando, no había potencial, viste, no había un montón de cuestiones. Entonces esta persona le fue muy bien con el primer barrio y decide largar un barrio nuevo. Entonces había un grupo de 10 inmobiliarias vendiendo esos barrios. Bien, En el primer barrio, no sé, yo habré vendido y habré salido ahí, digamos, era uno más del montón porque iba aprendiendo. Pero yo digo, tengo que encontrar la manera, tengo que encontrar la manera de poder destacar, tengo que encontrar la manera de poder vender más, tengo que encontrar la manera de formar más parte, porque, ¿qué pasa? Yo podía, esto es como muy el autoempleado, ¿no? Yo tenía un compañero que me ayudaba a vender, que después fue socio en una parte, después Cele también ya me empezaba a ayudar, otro amigo que me empezaba a ayudar, pero yo podía tener 10 reuniones por día, no podía tener más de 10 reuniones claro. por día. Entonces tenía que pensar en un sistema, tenía que pensar en algo más grande. Y resulta que eh, empecé un poco a relajar y dije, bueno, empecé a pedir asistencia, ¿viste? Como pedimos Claro. nosotros asistencia A la a, inteligencia infinita. a la Que me inteligencia ilumine. artificial, llamalo como vos quieras, ¿no? Pero Sí. empecé a pedir asistencia y empecé a ver esas cuestiones. Y en un momento, yo soy, hasta el día de hoy, soy de laburar mucho, pero por ahí necesito mi tiempo y salgo a caminar, salgo a ver el mundo, salgo, o me voy de viaje, o algo, porque, viste, necesito conectar. Y entonces me acuerdo que me había tomado un par de tardes así que dije, bueno, relajo y veo qué pasa, y en un momento que voy al shopping, empiezo a caminar por uno de los shopping de Rosario, y y veo un stand de autos. ¿Te acordás? Viste que ahora hasta el día de hoy se sigue usando el auto, la mesita y la gente ahí hablando de los planes. Y en ese momento yo tenía un autito, no sé, un autito cualquiera, ¿viste? Porque recién hacía poco había arrancado. Me había comprado, me acuerdo, me había comprado un Fiat Uno y después me había comprado un Golcito en esa época, no sé. Claro. Y El clásico guerrero argentino. claro, un Golcito, algo así, o un 307, no me acuerdo que tenía, o después me lo compré, pero estaba ahí. Entonces, digo, me siento y me pongo a hablar con el vendedor del auto. ¿Viste? Y digo, a ver cómo funciona esto. Y me empieza a contar, y bueno, que los planes, que las cuotitas. Y digo, ¿cuánto vale un auto? Y un auto de gama media valía lo mismo que un terreno. Claro, Entonces yo digo, ¿por qué la gente compra un auto que automáticamente vos lo sacás de la concesionaria, pierde valor, claro. pagás seguro, pagás cochera, pagás patente, pagás todo? Mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no compra la tierra? Si nosotros somos tanos, españoles o de por ahí, que venimos con la tierra y el ladrillo, ¿viste? Claro, Entonces digo, bueno, acá hay algo. Y empecé un poco a investigar. Y claro, pasó que la mayoría de la gente no compraba un terreno porque no sabía que podía acceder a un claro. terreno. Y no compraba, ¿por qué compraba el auto? Porque era lo único que llegaba, digamos. Era Y una también forma de tener un ahorrito, ponerle y darse un gustito, ponerle, un una cosa así. gustito. Y también lo que pasaba, que sigue pasando, es que no hay educación financiera, Claro. ¿sí? Entonces yo digo, puta, terreno versus auto, digo, yo no tengo que competir con el... Creo que ahí está la clave, el kit, es la importancia de ponerlo en perspectiva y comparar. Digamos, sin caer en las comparaciones digamos, en las comparaciones para poner en perspectiva. Entonces vos le diste la oportunidad de que vean esa situación. Mirá, por lo mismo que vale un auto, tener un terreno con la misma forma de pago que va a pagar un auto que se te va a hacer pingo, puede tener un terreno de alguna forma.
Creo que va por ahí o no. Sí, va por ahí, pero yo también lo iba descubriendo, digamos, no era algo que, convengamos que yo estaba todo en el proceso, ¿no? Entonces, tal cual, entonces, viste, como decís vos, tal cual, comparativa mental o hojita de por medio, por esa Taca, taca, época, taca. estudiaba todo, ¡puc! Digo, un terreno lo compras hoy, dentro de un año vale el doble, o dentro de 2 años vale el doble o el triple. Comprás un terreno hoy y no pagás cero impuestos hasta que te lo entregan. Después pagar los impuestos, nada que ver a lo que vale un seguro de un auto. Claro, Eh, Comprás un terreno, después el día de mañana te puedes hacer tu casa o lo podés revender o vas generando un ahorro. Versus auto, comprás, perdés guita. Todos los meses tenés que pagar esto, tenés que pagar lo otro. ¿Viste? Yo digo, acá la gente está muy loca, no se enteró o nadie generó una comunicación para esa gente. claro. Así que quedó ahí, ¿viste? Y quedé pensando, quedé pensando, quedé pensando. Entonces, en algún momento que me acuerdo que en esa época vos no tenías, había 3 shopping en Rosario y también había supermercados, ¿viste? Los Claro, supermercados sí. que también funcionaban medio como shopping, ¿viste? Eran el Carrefour, ¿viste? El Macro, todo eso, estos grandes Que así. era, digamos, a ver, lugares que llegaban o te visitaban en los puntos en los que te podían visitar la gente a la cual vos necesitabas acceder, digamos, que te vean. Totalmente. Entonces veo los autos que estaban en todos esos puntos, los que están en los autos. Entonces empiezo a pensar y me vuelvo al consejo me habían dado en la segunda charla. ¿Te acuerdas? Te dije, vos tenés que empezar un negocio como si el negocio no existiera. Eso lo que te va a permitir es crear algo nuevo en el negocio. Porque si vos vas, por eso nosotros como mentores siempre, yo como mentor te marco el camino, pero no te corto la creatividad, porque vos Claro, podés conseguir un método mucho mejor que el mío. totalmente, claro. No es que te doy el paso a paso, porque si te doy el paso a paso te cago la vida, ¿viste? Entonces, sucedió que empecé a ver un poco eso y me cayó de nuevo, tengo que crear algo que no exista, tengo que crear algo que no exista, tengo que crear algo que no exista. Me olvido de la comercialización tradicional, de esto y del otro. Y digo, tengo que empezar a pensar en algo que no exista. Estamos hablando de hace, no sé, 20 años, ¿no? Claro, Y, o 18, no sé. Y entonces agarro y digo, claro, me senté a tomar un café y visualicé. El auto desapareció y de repente pasó a ser una maqueta. Todo esto que yo había visualizado también lo había visto en algún viaje o alguna cosa, pero vos veías una maqueta y veías una maqueta del shopping y de las torres de 20 claro, y pico de pisos. Siempre era ABC1, ABC1, ¿no? Entonces digo, me imaginaba donde estaba el auto, una maqueta del barrio donde la gente podía yo quiero recorrer, este, yo quiero este. claro, folleterías, promotoras, promociones, un stand de venta. Y después donde yo siempre renegué, que era un poco lo que salía a hacer con internet en esa época, yo decía, ¿cómo puede ser que vos seas vendedor? Que fue un poco la formación que yo fui teniendo. ¿Cómo puede ser que vos seas vendedor y te quedes sentado esperando que venga la venta? El vendedor sale a buscar la venta. Claro, Entonces, si vos sos una inmobiliaria, tenés una oficina comercial, te quedás sentado esperando que te golpeen la puerta y digan, no, la quiero 10 terrenos, no va a pasar. Y en esa época todo el mundo hacía la misma publicidad, que era el cartel, el diario. nada Y, más. y empezaba algo, y ya, yo ya llevaba un tiempo con internet y ya la gente había empezado con internet. Porque viste la típica, vos haces algo, funciona y empieza a multiplicarse. Entonces yo sabía que internet me iba a seguir dando, pero también sabía que había otros jugadores, entonces me visualicé así y dije, claro. Y ahí empecé, ¿viste? Pedí una reunión con un gerente del shopping y digo, che, ¿cuántas personas pasan acá? No, acá pasan 500.000 personas al mes. Acá pasan 300, acá pasan 600, ¿viste? Fui averiguando. Entonces yo digo, claro, si yo tengo acá un stand con la maqueta en vez del auto y le digo a la gente, no compre el auto, compré un terreno por todo esto que analicé y la gente me entiende, me va a comprar.
Te podía poner los puntos de comparación que vos ya lo había hecho en tu cabeza, digamos. Hacerlo Claro. visual, tangible, para que lo vean, lo toquen. Entonces digo, me van a comprar, ¿viste? Entonces digo, tengo que meterme al shopping. Tengo que meterme al shopping. Entonces estaba, por un lado eso, que tenía que ver cómo carajo me metía, que en esa época a la Argentina empezaba a ir muy bien. Entonces, meterse en shopping era pa, 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 pa. Y después tenía que ver cómo empezaba a formar gente, Claro, porque tenía de tener vendedores formados. En ese momento empiezo la carrera de coaching ontológico, y cuando se van dando así todas las cosas, voy a hablar al shopping y se necesitaba mucha guita, pagando la llave del negocio y después el alquiler, el armado del stand y todas esas cuestiones. Así que yo no tenía guita para invertir. Y, pero digo, bueno, tengo que ver cómo carajo abro el primer shopping. ahí, Tengo que ver cómo carajo abro el primer shopping. ¿Y qué pasa? Empecé a laburar sobre eso y como lo tiré un poco al universo. Y claro, quedó ahí. No sabía cómo lo iba a hacer, pero medio que lo tenía que hacer. Bueno, resulta que el universo, Dios, como lo queramos llamar, un día me siente una persona, me pongo a hablar, el día de hoy es amigo, me pongo a hablar y le digo, me quería comprar un terreno, quería comprar un terreno para él, uno para el hijo y una para la hija, ¿viste? Quería comprar así. Te pregunto a qué se dedica. ¿Y qué me dice? Tengo negocios en el shopping. Y yo digo, ¿cómo tenés negocio en el shopping? Sí, tengo un negocio de esto, tengo un negocio de lo otro. Ah, bueno. Primero le vendí, claro, cobré la comisión y después dije, vamos a tomar un café. Y le digo, che, tengo esta idea. Pero yo no me dejaban entrar al shopping porque el shopping estaba hasta las bolas y tenía que pagar muchas llaves. Le digo, ¿por qué no los asociamos? Yo meto todo el know-how y vos metés un poco la cuestión ahí. Así que él fue a hablar, no le cobraron la llave, le permitieron armar el stand, armamos el primer stand. El primer stand no había mucha guita para armarlo. claro, Le fui al desarrollador en ese momento, estaban todas las inmobiliarias, y todas las inmobiliarias en ese momento estaban peleando porque haya menos inmobiliarias y le den la exclusividad del producto. claro, Y aparte se venía un lanzamiento de este nuevo barrio que era muy importante y era mucho más ambicioso que el otro. Y yo le fui con una propuesta de negocio totalmente diferente. Yo le fui con una propuesta de negocio que no me interesaba ser el exclusivo, que me dé la exclusividad, perdón, sino que yo le proponía ser el exclusivo de él. claro, Totalmente al revés. claro, Que tenía una idea de armar stands de shopping de tal y tal manera, que reciban, que esto, que lo otro. La gente que armaba el stand de shopping, que íbamos a contactar mucha gente, que iba a usar un sistema de tiempo compartido. Porque ¿qué era lo que hacíamos nosotros? El vendedor te paraba en el shopping, te saludaba, te explicaba un sábado, un domingo, que eran los días más fuertes. En ese momento, el tipo decía, me interesa conocer, había otro vendedor que lo llevaba y lo conocía, lo llevaba a claro, conocer, porque era claro. a las afueras. Entonces era todo, le expliqué todo, qué sé yo, que ya tenía la entrada al shopping yo, y el tipo me dijo, bueno, si vos armás esto, yo te voy a pagar más comisión para ayudarte y te doy una guita también Para iniciar. para iniciar. Había que hacer el stand. Imagínate un stand, había que hacer un stand más o menos lindo. Celeste, que en ese momento no trabajaba conmigo todavía, pero estaba en todo el proceso, ella estudió Bellas Artes, los viejos arquitectos, como tenía, me dijo, bueno, yo te armo la maqueta y yo te armo el stand. Así que Vamos se arriba. copó, ella no andaba con laburo, entonces digo, bueno, este es tu laburo, y viste, armó la maqueta, armó el stand, con los socios que tenía, bueno, también esto que te dije, fuimos armándolo, y bueno, y salimos a tomar gente, con el mismo criterio. No había mucha gente inmobiliaria preparada, porque la verdad que las inmobiliarias venían de familia, 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 ¿no? Sí, y Era sentás a esperar que suene el teléfono. claro, distinto. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que agarrar vendedores de auto, tipo que laburen en las públicas de los boliches, vendedores de olla, y lo tenemos que preparar para esto.
Así que empezamos a tomar gente, a prepararla, armamos una empresa, ¿verdad? Día de inauguración, primer mes en el shopping. Era un aprendizaje, porque también teníamos que ver. Claro, a- nosotros, la comida de cabeza era, vos no podés estar en el shopping sentado, que la gente pase, ¿viste? Los vendedores de autos están así sentados, o con el celular. Yo había tenido un maestro de los maestros que me había enseñado a vender en México, que me enseñó a vender seguros médicos, tiempo compartido, todo eso. Un porteño que ahora vive allá todavía, que me sigue volando, crack, millonario, y el loco me decía, no podés estar sentado en el stand, tenés que estar parado. Y me decía, si la persona pasa caminando por acá, vos la seguís 5 o 6 locales y le vas hablando. Y le das, dice, vos tenés que ir hablando. Entonces era estar sentado, los otros locales se quejaban porque nosotros íbamos caminando, sé yo. Y otra cosa que pasó era que las inmobiliarias en esa época no trabajaban sábado y domingo. Claro. Que No por lo es, general los días que la gente que desea adquirir algo de eso es los días que tiene disponible, porque en la semana está con su actividad semanal, no sé. claro, pero trabajaban, la gente iba a una oficina, era distinto. Y no existían en esa época los loteos abiertos. Esto era el tipo este para que yo laburaba, fue el pionero en Rosario de los loteos abiertos. Y no existían también los puestos de venta dentro del loteo. Nosotros abrimos el shopping y un puesto de venta dentro del loteo, que a veces eran las 10:30, 11 de la noche, cagado de calor, cagado de frío, lluvia, mosquito, era el campo que todavía no era nada, no estaban ahí en la calle, los yuyos así, un galpón, hay unos ratones así, y nosotros con un gazebo y un cosito ahí. En esa época no había internet inalámbrico, era tomar reservas a A mano, mano. ¿no? Bueno, así que arrancamos con ese proceso, captar gente en el shopping y después hacer el seguimiento en toda la semana. Y, y empezó a pasar que había gente captando en el shopping hoy y simultáneamente la gente Mostrando. que se había captado antes mostrándola. Qué fantástico, porque mirá qué bueno esto, digamos, haciendo el repaso de lo que me contaste, es, no, no te encegueciste en lo que ya sabías hacer y te tomaste tus momentos de conexión, digamos, de decir, bueno, necesito un momento de claridad y voy a tomarme momentos para salir a caminar, para ver otras cosas. Y después el aprendizaje anterior, por ejemplo, el tiempo compartido, el que te enseñó a vender en México, lo mismo es mostrarle tu experiencia a otras personas, donde sí, si vos vendés una olla, puedes vender un terreno y vas a tener una mejor comisión. Y por último, entender esto que está buenísimo. No sabes el cómo y la cuestión llega y se resuelve. No sabía que un tipo que se iba a sentar enfrente tuyo iba a tener local en los shopping en ese momento. Y una más súper importante, que es un aprendizaje para todos los emprendedores, creer que pueden hacer todo solos. Y vos me mencionaste personas de tu entorno que ni sabía vos que iban a participar en ese proyecto, como Cele, que es tu compañera, como el tipo que se presentó a comprarte un terreno, y toda la gente que fuiste contactando para llevarlo Sí, adelante. en ese momento también tenía un amigo que se asoció en esa parte, ¿vendés? Porque también estaba la parte de los departamentos, ¿no? Pero esa parte era muy masiva, de mucha multitud de gente, porque un departamento de 150 lucas, muy poquita gente. Un terreno de 10, 12.000 dólares, mucha gente Claro, accesible. Pero tal cual, es así. Y lo más loco, si vos me preguntás a mí, ¿cómo se me ocurrió todo eso? Se me ocurrió porque no sabía nada, claro, porque no tenía la cabeza cagada. Entonces cuando un emprendedor me dice, no, pero yo no sé, porque no sé cómo es esto, es lo mejor que te puede pasar, no claro. saber. Tenés el deseo, tenés la actitud, lo mejor que te puede pasar no saber tanto porque vas a empezar a vivir desde la experiencia y asociar todo lo que los conocimientos de manera inconsciente están dentro tuyo para llevarte a resolver ese conflicto que tenés. Pero no darse por vencido a la primera, también decir, no, pero es imposible poner una venta de terreno en un shopping, por ejemplo. Nada, ya no lo hago.
No, no, vos seguiste y seguiste, insististe, viste, lo pudiste visualizar primero y después, No, claramente no, fue. no, no podía dejar de verlo. Ese momento que ese día que lo vi, no podía dejar de verlo. Digo, acá yo necesito gente que se entere de esto, porque el problema es que la gente compra auto porque no sabe que está esto. Y Claro. el tipo que compra un auto no va a mirar en el diario a comprar un terreno, porque no piensa que el terreno vale 100 lucas, ¿me entendés? Está lejano, está completamente lejano. Piensa que no está para él. Es como decir, no sé, me quiero comprar un Ferrari y decir, está la concesionaria, y ¿por qué no entraste a la concesionaria? Y porque ya sé que no llego a comprar el Ferrari, ¿viste? Es como que, ¿me entendés? Pasa un poco a veces eso. Y a veces no es así, a veces, si che, está la oportunidad ahí, ¿viste? Es, Pasa lo mismo con a veces con las propiedades. Hay propiedades que vos, si no, esto vale 300 lucas, si no, no voy a preguntar. Y a lo mejor le decía el tipo, che, tengo 100 y 50 más como cuota, y capaz que el tipo te dice que sí, pero la gente siempre se queda con el no. claro, Vos no sabés cuál es la historia que hay del otro lado. totalmente. Eso está fantástico. Y pensaba en eso cuando vos me decías, no voy a entrar a preguntar. Pero si ya no lo tenés asegurado, entrá y preguntá y sacate la duda. No sabés si no hay un tipo del otro lado. Yo siempre pienso en esto y veo el lado positivo de la situación. Yo no sé si el tipo, por ejemplo, una casa, como decís vos, 300 lucas, y yo la verdad que no tengo. A lo mejor tengo 50, no tengo ni siquiera 100. Bueno, yo voy a entrar y pregunto. No sé si el tipo no se la quiere sacar arriba, ya está cansado de ese lugar, le fue muy bien en la vida y él estuvo como vos y te quiere ayudar, porque en tu proceso, que de los videos anteriores que escuchamos, muchas personas se vieron reflejadas cuando vos estabas iniciando y decían, no, le vamos a dar una mano. Y si el tipo ese que vos vas a hablarle dice, yo estuve en tu lugar, te voy a dar una mano, a lo mejor no te voy a dejar, no te lo voy a regalar, pero te voy a tomar esos 50 o esos 100 y después vamos a arreglar la otra forma. Capaz que yo necesito de tu servicio y vos te negaste a entrar a conversar. Totalmente. O, o, o esa conversación disparó otra, ¿no? No sabes por dónde va a estar. No, el cómo nunca lo sabemos, eso se lo dejamos a No, la divinidad, al jefe. el tema es que la gente no sueña. Hoy leí algo muy loco que decía que la magia, la gente le, por ejemplo, en lo religioso la gente le pide a Dios cosas, Sí, pero el pedir habla de faltante, habla de carencia, habla de no estar vibrando bien, porque te claro. está faltando. Ahora, si vos cambiás eso por gratitud y, y ya agradeces, y esto lo mismo es visualizarlo y agradecer y decir, que materializar. Después aparece Gracias tal tipo de... Gracias por esta idea que me llegó, gracias por presentarme esta situación enfrente mío. Voy a ir por ahí. Claro, se va dando, ¿viste? Caminando, caminando. Es como lo del viaje, ¿cómo iba a cruzar en barco? No tengo la más puta idea. Es como si cuando saliste y no, para salir necesito la camita bien, el motorjón armado y no salía nunca. No, olvídate. Esa es la realidad. Bueno, entonces, resumiendo, primer mes de shopping, lanzamiento del barrio este, ¿sí? El primer mes vendimos 100 terrenos. Una locura. Entre Número los impensado inversores, para un inmobiliario tradicional en su momento. una locura. Yo creo que es un número récord igual ahora también para un lanzamiento de ese No, tipo. ahora como está el mercado, diste 10 terrenos y es una locura. Ahora como está el mercado, vendiste 10 terrenos, una locura. Entonces, empezó a crecer. Una época muy buena de Argentina también. Claro, El shopping empezó a vender loteos y empezó a hacerse muy profesional vendiendo eso y empezamos, cuando los vendedores sobresalían vendiendo lotes, le empezamos a dar posibilidades para vender departamentos también. claro. Entonces, los stands pasaron a tener la maqueta y también una maquetita de algún De un edificio edificio. nuevo, de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque la gente del campo iba a visitar los shopping Claro. también. Iba a haber algo distinto y tal vez se Sí. encontraba con eso, o inclusive también, digamos, ¿por qué no hay que cerrarse o cegarse a una situación determinada? O decir, tal vez alguien que se acercó porque le llamó la atención esta información innovadora, y dice, "Che, la verdad que me interesa el terreno, pero capaz que me interesa más esto, quiero algo ya resuelto, y en vez de gastar 10 gasto 25 y tengo un monoambiente, no sé.
No, y después sí, el inversor empezó a ver un negocio que no veía. ¿Por qué? Porque vos comprabas un departamento de $100.000, para venderlo al departamento, tu público era muy chico. Pero si vos comprabas 10 terrenos y a lo mejor lo pagabas $10.000 cada terreno, después venderlo en 15, 18, tenías mucho público para venderlo. Claro, Y tampoco era como que un producto lo dividías en 10 y lo ibas vendiendo a medida que ibas necesitando también. Entonces la rentabilidad iba creciendo. claro, Entonces el inversor también empezó a entender un negocio que no existía. claro, Porque de esto no eran lotes que se vendían a uno. Por ahí venía un tipo que estaba por comprar un monoambiente de $50.000, te decía, no, dame 5 terrenos porque entiendo que este negocio gira me va a más rápido. redituar más. Bueno, empezó a pasar el tiempo, cada shopping tenía una persona cada turno, uno que cubría Franco y los fines de semana había 2 o 3, Claro, porque el movimiento era muy fuerte. Y tenía un montón de contra también el shopping. No podías llegar tarde porque te ponían multa, no podías no abrir en la semana cuando había poca gente. Entonces empezamos a entender, viste, que en la semana habría que llamar gente. ¿Qué pasa? Y bueno, empezamos a conseguir vendedores. ¿Y qué pasaba? Había vendedores que estaban 2 o 3 meses y no vendían nada, y había vendedores que vendían 10, 12 terrenos un mes. claro. Entonces, eh, también Un nuevo empezó a ser desafío. un negocio bueno para los vendedores, ¿me entendés? Vos imaginate, vos decís un vendedor que vendía perfume en la calle, porque hay un punto, hay un vendedor que vendía perfume en la calle, y de repente estaba vendiendo terreno con camisita y con otra comunicación, y empezó a haber una cuestión ahí, y empezó a conocer un negocio diferente, un negocio que brindaba otras oportunidades, porque las comisiones eran más grandes. Así que yo había estudiado coaching, estaba estudiando coaching ontológico, el que era como uno de los dueños de escuela, un tipo que sabía mucho, voy, un día lo hablo y le digo, che, estoy con esto, estoy con un shopping, con gente, voy a abrir otro más, necesito un gerente de venta, alguien que me motive a los vendedores, mi profesor de coaching, pum, pasó a ser gerente. También, viste, con un porcentaje también, con un sueldo, con un porcentaje, y el tipo no era un tipo que laburaba por sueldo, era un tipo que también le gustaba Claro. eso de tener porcentajes y Un premios. desafío, adelante. Claro, así que él lo empezó también a capacitar, que esto y lo otro. Bueno, en fin, terminamos abriendo en el transcurso de un año y medio, dale, terminamos abriendo 5, contando los supermercados, ¿no? Mira, ya entraste, decía esto, lo primero te costaba entrar en uno, no podías, y de repente entraste en todos los shopping y también en los supermercados, en los puntos de venta, donde había mucho flujo de gente. Y sí, y arrancamos con una cabanita de 5 o 6 metros cuadrados de madera, que era la oficinita del loteo. Y eso la fuimos poniendo otro gazebo, otro poco más, que esto, que el otro, y fuimos viendo. Y después las otras inmobiliarias también se fueron instalando. A todo esto, empezamos a tener mucha cantidad de ventas, mucha cantidad de gastos también, Claro, pero empezamos a tener mucho movimiento, pero era genial porque cada firma, hubo un montón de lotes que se vendieron que yo ni sé quién es la gente, porque ya la estructura había crecido mucho, pero hubo algún momento que iba a alguna firma o iba a cuestiones. Y a veces iba, no sé, una parejita, iban los padres, los abuelos, y en la misma firma se largaban a llorar. Era claro, muy emotivo porque realmente estaban poniendo todo ahí, ¿me explico? claro. Estaba, y estaban ante una posibilidad que en otro momento era impensado tal vez para ellos, por la facilidad, por que alguien le dio una oportunidad que antes no estaba en el negocio. Se alineó también que el desarrollador era un tipo que después derrapó, no sé si derrapó o no, pero digamos, era un tipo Era, que, fue que accesible. sí, no, sí, era muy accesible y también tenía muchas ideas, y viste, entonces me acuerdo que ese segundo barrio que se hace, se vendió un montón, vendimos un montón y dijimos, bueno, hay que hacer algo para pegar fuerte porque se viene el tercer barrio, ¿viste? Que era 6 veces más grande, ¿no? 5 veces más grande. Y me acuerdo que contratamos a Alejandro Lerner para que Sí, vaya a hacer un recital
para los propietarios y para los amigos de los propietarios que querían ir a... Qué lindo. Entonces el loco cantó, Alejandro Lerner cantó que yo, y ahí automáticamente vendiéndole a los amigos de los propietarios y a los primos y a los parientes el otro barrio que salía, ¿me entendés? Después se Bien, hizo lo mismo después se hizo algo similar con Patricia Sosa, ¿viste? Entonces era como mucho, mucho movimiento. Autos rotulados, camionetas rotuladas, era una mezcla de lo del boliche con promociones, con tiempo compartido, era una mezcla de todo y un movimiento muy, muy fuerte. Y nada, yo había perdido el termómetro, un montón de cosas, no sabía lo que se había armado, no sabía, era consciente, pero tampoco era tan consciente. Yo le seguía para dando, ¿viste? adelante. Le seguía dando, le seguía dando. Y bueno, lo importante de esto, en realidad a lo mejor a muchos se frenan por el miedo a ese crecimiento o por el miedo a saber, ¿y cómo voy a resolver tal cuestión? No lo sé, yo sé que lo voy a resolver, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Si dentro tuyo la idea te resuena y te suena y te hace una corazonada de que va a funcionar, no dudes de eso, hacelo, adelante, adelante. Hacelo, y más si tenés 20 y pico de años. ¿Por qué? Porque te podés equivocar 20 millones de veces. A mí un pibe viene y me dice, la otra vez tuve una conversación con uno y me dice, ¿qué hago? Un laburo fijo. Le digo, no, capo, hasta los 30 años no tenés que laburar fijo en ningún lado. Tenés que tratar de emprender todo lo que vos quieras, equivocarte todo lo que vos quieras. Total, de los 20 a los 30 podés dormir en la calle, podés dormir con tus viejos, con un amigo, podés comerlo todos los días. No pasa nada. No pasa nada. Y los pibes a veces se equivocan, porque hoy los pibes están que tienen 22 y ya quieren el último auto, el último Claro. celular. No, 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 Te ¿viste? trae el resultado antes del aprendizaje. De aparentar, ¿eh? Era como lo que yo te decía el capítulo anterior. Mis amigos trabajaban en una sign, eran los más copados del mundo, y el otro loco vendía media en el colectivo y ganaba el doble. ¿Cuál Claro, era la diferencia? Una cuestión de ego, porque claro, con negocio vender media era mejor. claro. Y sabés que Pero, tenía una proyección de crecimiento. claro, pero vender media a esa edad que te vean las minitas que te gusta es el quemo más grande que hay también, ¿no? Totalmente. Así que esa fue un poco la locura del shopping. Después hubo otras locuras más. Este desarrollador, por ejemplo, este es el bonus trap, otro capítulo. Pero este desarrollador, por ejemplo, decía hacer algo en Punta del Este y había que armar algo distinto. Claro. Para un público Yo, distinto también. claro, yo había viajado una sola vez en avión y junto con la gente con la que estaba, se nos ocurrió la idea y contratamos un avión privado de 34 pasajeros y salimos del aeropuerto de Rosario, vinimos a Punta del Este en avión privado, Bien. de avión privado nos subíamos a un bus, íbamos a recorrer el desarrollo inmobiliario, íbamos a almorzar al Jean Clever, que era un hotel de 5 estrellas, y después teníamos una reunión con un abogado, con un escribano y con un contador de Uruguay para que explique. Le saque todas las dudas. Hacíamos, en ese momento era el Conrad, hacíamos una meriendita, un traguito en el Conrad y volvíamos a Rosario en el avión. Qué Una maravilla. locura, una locura. Aparte, no tenía 30 años yo, ¿eh? Claro, Una locura, una locura. El tipo era la segunda vez que se subía a un avión, pero era su avión. claro, claro. Está buenísimo, Y pero también esto, Martín, que quiero recalcarlo una vez más. El confiar en abrirse a otras personas, el trabajo en equipo, el no querer todo para vos, porque cualquier vendedor dice, no, yo voy a hacer este negocio, lo voy a hacer solo para mí, porque soy el único, no lo voy a hablar con nadie, quiero ganarme todo yo, en entender que hay que reinvertir en la cuestión de que también se va mucho dinero en eso y está buenísimo, y en no quedarse, y después hacer regalos, por ejemplo, decir, ¿a quién se le ocurre pagarle a un cantante a nivel nacional para que vaya a cantar un terreno a la gente que lo compró? Y dice, no, porque esto los tradicionales tal vez lo ven como pérdida y al final después se terminaron vendiendo muchísimos, muchísimos terrenos más. No sé, aparecen muchas cuestiones de un mensaje que me llegó mucho hoy, el dar.
el dar esa oportunidad, el dar algo distinto, el mostrar, si querés recibir hay que dar, ¿sí? Entonces la reinversión en el negocio y todo lo que hiciste estuvo buenísimo. En dar oportunidades a personas que no estaban en el rubro, por ejemplo. Y como así vos, compartir, ¿viste? Tener gente que realmente le vaya bien, que gane, porque solo no podés, solo no podés. Y una de las características más lindas que tuvo esa época fue que yo me divertía. Claro. Me divertía mucho, nunca pensé en el dinero, nunca me di cuenta que estaba ganando dinero, yo me divertía. No estabas tras el resultado específico del dinero, sino ibas tras el desafío. Decías, esperá, tenemos que hacer algo distinto, vamos con eso. Y el desafío te daba satisfacción personal, alegría. Es más, te diría que cuando empezó a entrar dinero y me empecé a dar cuenta que entré dinero, me cagué, me cagó la cabeza eso. Que Porque te, empezás a entrar en una cuestión de crear y sumar, te entra el miedo a perder. claro. Y como que empezás a desviarte un poco, ¿no? Y es el gran problema de todo el mundo, porque Me la acuerdo en un gente momento que hablábamos por privado, me dijiste, che, yo tenía un buen auto, pero me daba miedo usarlo. sí, totalmente. Y ahí es donde entran las contradicciones y las Pero no contraintenciones miedo a nivel respecto a los seguridad crecimientos. solamente, me daba culpa, ¿me entendés? Como decir, che, boludo, yo tengo un auto que vale una casa, no sé, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Me entraba eso. Pero bueno, el emprendedor pasa eso. Muchas veces construye, 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 y cuando se dio cuenta que construyó todo eso, le agarra el temor, el bloqueo, el miedo. ¿Por qué? Porque entra en una etapa distinta, entra en una etapa que tenés que aprender a convivir con lo que construiste. Claro. Ya no sos la misma persona de antes, no sos el pibe que salió del barrio, hoy estás en otra etapa. Y esa etapa Hacerse lleva mucho. responsable de esa etapa también, ¿no? O sea, fíjate que, por ejemplo, vos me decís, hay una etapa nueva cuando te das cuenta y después decís, bueno, pero ahora me tengo que hacer responsable de este nuevo ser que construí. Claro, y este nuevo ser que vos construiste entró en un territorio totalmente nuevo, porque a ver, yo acá te estoy diciendo, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y de repente no creció más. Y ese mes que de repente no creció más, hiciste ¡pum! Y tuviste que pagar un montón de. Y otro mes tuviste que pagar un montón de cosas. Y el no caerte y el no dártela tiene que ver con eso, porque hay un montón de gente que llega a eso. Yo siempre le digo a la gente, cuando te agarra una ola buena, surfiala, 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 y la que agarres, juntala y guardala, y disfrutá la ola, porque esa ola se termina, no dura para siempre. Cuando se termine, te encontrás con el dinero y ves qué otra ola podés agarrar. Pero Claro, normalmente la gente cuando surfea le empieza a ir bien, empieza a querer agarrar todas las olas. Se olvida de claro, surfear la que le dio bien y en todo lo otro hace cagada. totalmente. Y es Pero muy es fácil, foco, es muy fácil fundirse así. sí. Sí, empezá, como te va bien, empezá a drenar tu energía por otros lados y te terminás distrayendo. Sí, sí. Es muy fácil, digamos, porque también esto, vos sí, estoy muy bien con esto, lo estoy haciendo bien, me está yendo bien, bueno, a ver en qué otro lado puedo meterme. No, no, y es tu ego diciéndote, sos un capo, sos un ídolo, mira lo que creaste. Y en realidad, yo siempre digo, nosotros somos el canal, pero viene de otro lado, ¿me entendés? Es saber usar esa energía, pero si el barro no quiere o el universo no quiere, las cosas tampoco te salen. Es Claro, una confusión de cosas. Entonces, si vos decís, che, me está yendo bien, abro un restaurante, me está yendo bien, abro una concesionaria, me está yendo bien, y sí, pará, capo, si te está yendo bien acá, seguí apostando al negocio y después ves lo otro. claro. Pero te empezás Aprovechá a, esta sintonía. vos dijiste, empezás a drenar energía. Y aparte, siempre que vos subís, el emprendedor, hay un montón de gente que te va a decir, no, esto no es así, no podés pensar negativo, esto otro. Vos que siempre subís, controlá tu ego y entendés que lo que sube en algún momento va a bajar. No Claro, la mires, disfrutalo, no pienses negativo, pero también prepárate para eso. claro. ¿Entendés? Yo Sí, veo o hoy a los veces pibes. entra, por ejemplo, yo digo siempre esto, siempre, los procesos siempre son subidas y bajadas y vueltas, pero cuando vos ya estás preparado y vos decís,
te entrenás y tenés el colchoncito, ese respaldo, lo que sea, esa bajada no es tan grande. Hay una pequeña caída, pero no es que te va a tirar tan abajo, sino vos ya estás entrenado para saber que viene un momento de reequilibrio, de pensar nuevamente, de ir a por otra cosa, otro desafío, y ahí volvemos a surfear otra vez la ola y subimos otra vez, y vamos en esa simbiosis, que se dan distintos niveles siempre, y esa bajada nunca, si hicimos las cosas bien, esa bajada no es tan grande como para tirarte de otra vez abajo. Y si te pasa, ya está, porque sabés de dónde venir y lo podés volver a construir. Sí, sí, pero es una cuestión de no de privarse de cosas ni nada, sino una cuestión de ser consciente y que no te maneje esto de soy el mejor tipo del mundo, ¿no? Porque Claro, yo miro la naturaleza, uno aprende mucho de la naturaleza, ¿viste? Es como decir, viene el invierno y si no juntaste leña, no la vas a pasar tan bien como si estuviste claro, juntando leña de vez en cuando totalmente. en el verano y en la primavera, por decirte una cosa. Y un poco se va dando eso. Pero el mensaje porque esto es una historia que tiene que terminar con un mensaje, ¿no? El mensaje que hay acá es, para arrancar algo, te diría que es mejor no saber que saber, Bien, ¿viste? Tenés que ir aprendiendo en el camino, tenés que ir viendo, pero no tenés que copiar y no tenés que hacer exactamente lo que te dice. bien. Y después, bueno, mirá, yo encontré en la charla de hoy varios puntos que lo fuimos retocando y que fue eso, el primero confiar en vos mismo y en la idea que te llegó, en la corazonada, animarse a hacer algo que alguien antes no hizo. No querer saber el cómo, sino poner energía y proyección en la creación y el cómo lo hizo el jefe y las personas llegan y te dan esa posibilidad. Aprender a delegar y el trabajo en equipo, aprender a dar oportunidades, porque cualquier persona dice, no, yo voy a contratar a alguien que esté en el rubro inmobiliario para vender cuestiones inmobiliarias. Y vos dijiste, no, yo tengo que contratar a alguien que quiera vender y que tenga hambre de crecer, que quiera mejorar, que quiera ser mejor. Y lo voy a entrenar. Y pusiste a un tipo de vendedor de perfume a vender terrenos. Y que al Totalmente. final de toda esa experiencia y todo ese juego lo que queda siempre es la emoción, lo que compartiste, porque me estaba hablando de que te acordás de personas que fuiste a firmar un terreno de 10.000 dólares y después vendiste departamentos muchísimo más costosos, pero lo que queda es eso uno no se olvida, de toda la energía que vos pusiste y todo cómo fuiste creciendo. Entonces hay varios puntos en en la charla de hoy que están alucinantes para alguien que quiere emprender. No quieras tener todo resuelto porque te quedas atrasado. Y sabes que las oportunidades aparecen. Y apostar e ir a por ello. Total, sí, tal cual como lo dijiste. Y después hay otra cosa importante que no hablamos, es que en el camino pasan un montón de cosas malas. Claro. En el camino te cagan, en el camino te defraudan personas, en el camino hiciste malos negocios, en el camino hiciste malas compras, en el camino tuviste estrés, en el camino un montón de cosas. Lo que yo siempre digo es el balance, Claro. el Excel, lo positivo y lo negativo te dio para Que vos- arriba o te dio para abajo, pero no hay un ganar-ganar eterno. en los procesos. Digamos, vos muchas veces lo mencionás en la observación de la naturaleza, como dijiste, y en los procesos. En no querer hacer el análisis inmediato y que se da mucho en el rubro inmobiliario, y poder ver un proceso completo. Date tiempo a hacer un programa completo y ver cuáles son los balances. Y después también entender esto que es fundamental, que cada situación que nosotros consideramos como contraria o como un retraso o como una dificultad esconde una semilla de bendición muchísimo más grande y más poderosa que esa situación que no estuvo tan buena. Y cuando lo entendemos por ese lado, queda un aprendizaje grandísimo siempre y podemos encontrar el lado positivo. Porque vos también en algún momento contaste, y seguramente lo vamos a hablar más adelante en otra llamada, de cómo eh, perdiste todas las ganancias de un año. Pero si vos te quedás en ese año, te vas para abajo. Y si vos mirás el ciclo más grande de 4 años, por ejemplo, decís, pará,
aprendí muchísimo de esa cagota, porque no la volví a hacer. Totalmente. Y te terminó dando positivo en lo largo, En digamos. el ciclo, claro. A mí me gusta mucho también, a mí me enseñó mucho el deporte en eso, ¿no? Es como decir, che, voy a preparar, no sé, un 21 kilómetros. Y resulta que tenés 6 meses de preparación y en el mes 4, no sé, te hiciste un pequeño desgarro, ¿viste? Y la mayoría, ¿qué hace? La mayoría abandona. Decir, ya está, no llego. Y el que no abandona dice, bueno, a ver, me Voy a haré descansar. depresión, voy a descansar, me voy a alimentar bien, y me llevará 15 20 días, y dentro de 15 20 días empezó a correr y la primera semana le costó un montón y después el cuerpo se empezó a acomodar y lo que hizo no es que se olvidó, sirvió y terminaste corriendo. Claro, Pero la mayoría de la gente a los primeros obstáculos abandona, abandono. abandona, ¿viste? Y sobre todo, ¿viste? Vos decís, bueno, ni siquiera, no tiene que ver con las edades, pero si tenés 25 años y abandonás, y bueno, Yo creo en esto, mira, y me pasó a mí porque yo soy de los que se zambulle con todo, pero a medida que pasaban los años, esas zambullidas me costaban un poquito más. Sí, como dice siempre. Martín, tenés entre 20 y 30 años, metete viejo que podés comer cualquier cosa y dormir en cualquier lado y no pasa nada. De una. Después lo puedes hacer de manera progresiva, aprendiendo de todos esos aprendizajes anteriores, pero no dejar de soñar o de ir a por esa intención de crecimiento y apostar a lo que tu corazonada te dice. Bueno, ten otro recaudo y no te tires tan a lo hondo. No inviertas todo, sino prepárate para el posible invierno y después, si no lo usás, no pasa nada, buenísimo. Yo me preparo, como decís vos, yo me preparo para el invierno, me compro 1000 kilos de leña o voy a cortar 1000 kilos de leña y si no lo uso me queda para el otro invierno, está bien, no pasa nada. Pero estoy ahí preparadito. Sí, en realidad yo creo que cuando sos joven normalmente te importa muy poco, tenés el valor, y después la otra parte crítica es cuando sos grande. Ahí en el medio es cuando más cagón por ahí te convertís, que debería ser, no, no debería ser así. ¿Por qué a la gente grande le pasa eso? Y porque sabe que le quedan pocos confites en el frasco, ¿no? El otro día estaba escuchando un documental sobre los monjes del Himalaya y todo eso, y decían cuál era un poco la clave de la felicidad, ¿no? Entonces, dice que una de las preguntas que se hacen es, esto que me está pasando hoy, que me genera estrés, dolor de cabeza, esto, lo otro, ¿es tan importante? ¿Cómo te das cuenta si es tan importante haciendo la pregunta? Si mañana me estaría muriendo, ¿esto me preocuparía? Claro, Y cuenta un poco la historia de dos tipos que iban en un avión y se estaban peleando los tipos, ¿no? Y no, que te voy a matar y que esto, que otro. Y el avión empieza a caer en picada. Y cuando empieza a caer en picada, automáticamente se abrazan y la pelea termina. ¿Por qué? Porque pasa eso. Entonces yo digo, cuando vos estás aprendiendo o estás haciendo algo y te pasa algo malo, y decís, che, esto es realmente tan importante. Si me estaría quedando una semana de vida, ¿es tan importante esto? claro, claro. Es como, cuando empezás a ver así y a su vez lo ves como decís vos, que toda cosa mala que te pasa te está preparando para el siguiente nivel, que en realidad para mí no hay cosas malas, hay cosas que te transforman, ¿no? Claro, totalmente. Entonces es como que haciendo esas dos preguntas y ya está. Ya está, no hay Obviamente, nada. por eso te digo a la gente, contamos la parte buena, pero conté también la parte mala. Pasa, no va a encontrar el camino perfecto. Va a haber quilombos, va a haber distracciones, va a haber gente que te garca, va a haber gente que te traiciona, pero es parte Es parte del aprendizaje. Una forma es no eso con lo que dijiste, no dramatizar y ver qué es lo verdaderamente importante. Y creo que va en el trasfondo de estas charlas es un poco lo que nos venía a contar desde tu perfil, de tu experiencia, de tu vida en sí, de cómo se puede vivir con esa conciencia y libertad cuando te diste cuenta que hay un montón de cosas que no son tan importantes, pero que sí ayudan a estar bien. Eh, Viviendo Libres, que justo hoy me llegó el libro, fantástico, habla un poco de eso, de encontrar en lo simple, lo grandioso y disfrutar de todo lo otro, disfrutar del proceso, que la bendición llega, la bendición siempre llega, hay que simplemente hacer lo que nos nace del corazón y ir para adelante. totalmente. Y si no llega,
llegará otra cosa y si no llega, no tiene que ser el condicional para ser feliz o no. Porque es todo con qué lo compares, ¿no? Siempre. Es todo lo que qué Perspectiva. lo compares. Esto es la perspectiva, ¿me entendés? Decir, ay, no me pude comprar la casa nueva. Ah, mañana tenés un cáncer. ¿Qué me importa la casa nueva? Claro. Todo tiene que ver con eso. Entonces, el emprender para mí no es algo profesional, para mí no es algo que tenés que tener muchos estudios, para mí no es algo que lo tenés que tomar con seriedad en el sentido de estar preocupado, estresado, pendiente, no. El emprender es divertirte, disfrutar el camino, El darle para proceso. adelante, el proceso, equivocarte, reírte. Cuando vos lo tomás desde ese lado, te levantás todos los días saltando de la cama, emocionado por hacer eso. Y de la otra manera, te levantás y no querés ir a la oficina o al negocio porque es lo peor que te está pasando en ese día. Y claro, es la definición de éxito según el Nightingale, no me sale bien el apellido, que es la realización progresiva de un sueño que merece el esfuerzo o que vale la pena. No es la conquista del sueño, es la realización progresiva de un sueño que vale la pena. Es la realización, lo que hacemos, es el proceso. Porque cuando tenés el resultado ya está, pero el proceso es lo que te deja siempre el aprendizaje, la vivencia, el, el sentir, digamos, el estar vivo, te predispone siempre a estar mejor y a querer hacer cosas nuevas y bueno, y en ese camino encontramos dificultades que tenemos que ir trascendiendo. Te hago una pregunta. Vos me pasaste unos videos del tipo este, que no me acuerdo el nombre, habla mucho de las visualizaciones, del pensamiento positivo y todas esas cosas. Y yo en todo esto que te voy contando, tiene mucho de poder haberlo visto antes de que pase, Claro. de haberlo soñado, de haber confiado, de esto, del otro. Vos que estás con todas las partes de las energías, ¿qué tan creyente sos de eso y qué le decís a la gente que se anime a visualizar, a pensar? Yo un- soy un creyente de que la vida es magia, pero no sé no Exactamente. sé explicarla cómo funciona del todo. Lo que la mente del hombre puede concebir, la mente del hombre puede crear. Si vos no te podés ver en un lugar, posiblemente no puedas estar ahí. Ahora, cuando vos lo podés ver, vas a hacer todo tu ingeniería, la ingeniería de la naturaleza, la inteligencia divina, va a hacer todo de manera consciente e inconsciente para llevarte hasta ahí. Y ahí es donde nos tenemos que desapegar del cómo, porque la mayoría se bloquea en esa parte. Tiene un sueño, se visualiza, pero empieza a pensar en cómo voy a hacer. No, y sí, con las posibilidades que tengo ahora no voy a poder seguro. Entonces, cuando se pone el foco en el cómo es que pierde la magia, lo que vos dijiste. Ahora, cuando vos simplemente decís, tengo un sueño, lo puedo visualizar, me siento ahí, le pongo la emoción. Y dice Kevin Trudeau, que es el autor que te pasé. Quitas el foco en el resultado y simplemente accionás, pero ya te sentiste ahí, ya lo viviste, vos ya te lo imaginaste. Toda la ingeniería de la naturaleza humana y la inteligencia infinita se pone a trabajar en ello. Y vos simplemente te pones el foco en el proceso, haciendo lo que tenés que hacer cada día y la Claro, cosa pasa y el resultado en un momento llega. Pero si no llega no te importa tampoco porque te desapegaste del resultado, simplemente estás disfrutando del momento presente. Y eso es una maravilla de la existencia, que me costó muchísimo tiempo aprenderlo. Yo era de los cabeza cuadrada, que si había un espacio cuadrado y yo tenía un tornillo redondo, lo martillaba hasta que entraba ahí y quedaba más o menos agarrado, pero todo feo. Hasta que entendí que no estés desesperado por encontrar el tornillo cuadrado que va ahí si tenés uno redondo. Y va a llegar solito, va a llegar. Déjalo. Visualizalo, disfrutalo, hacé lo que tenés que hacer y la bendición y la inteligencia infinita te va a poner el cómo delante tuyo. impecable, hermano. Bueno, qué charlón que nos pegamos. Tremendo, estuvo buenísimo y los procesos de cambio y cómo poco a poco fuiste
la experiencia justamente te fue preparando para lo que para al lugar en el que llegaste. Contanos, Martín, un poco, ahora estás viviendo en Uruguay, un tipo que pregona el vivir libre, que llegó a la libertad financiera, que puede navegar en un velero, que tiene su hijo y su mujer disfrutando de la naturaleza. Es importante saber esto también. Sí, sí, digamos, todo el tiempo sigo pegando volantazos, ¿no? Claro, aprendiendo. Sí, mi vida, yo no puedo quedarme quieto y todo el tiempo me pasa esto, todo el tiempo tengo dudas, todo el tiempo tengo miedo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no puedo quedarme en el mismo lugar. Necesito ir por más y necesito ir evolucionando. Nosotros, vos también, tenemos un dicho, evolucionás o te estancás, y si te estancás, te venís para abajo. Claro, Es así de simple. Es como el cuerpo. Si dejaste de hacer ejercicio, dejaste de caminar, te empezás a oxidar y un día no te puedes levantar más. Es claro, así de claro. simple. Y nada, fui logrando cosas, pero siempre me gusta, cuando llegás acá, automáticamente me incomodo y me vuelvo a poner acá, digamos. Bien. Y, Es que, y siempre disfrutando el proceso. Hoy me preguntaron en un mensaje y me dijeron, ¿cuándo te diste cuenta que era el tiempo a lo mejor más importante que el dinero? Y le digo, el dinero siempre es importante hasta que vos tenés lo básico cubierto. claro, totalmente de acuerdo. Una vez que vos tenés lo básico cubierto, sigue siendo importante hasta una cierta edad, pero cuando estás llegando a los 40, cada vez se hace más fuerte que lo que más te importa es el tiempo, no el dinero, porque empezás a valorar otras cosas, empezás Claro, a valorar, decís, hay gente que lo entiende distinto desde más chica, ¿no? Pero el dinero es importante, no es que no es totalmente, sí, importante. claro. Es importante, ¿por qué? Porque el dinero te da posibilidades de elegir, el dinero te da posibilidad de decir, che, acá en este laburo no me siento feliz, me voy para allá, o en esta ciudad ya no me vibra, o me gustaría tener una experiencia distinta. El dinero es importante y hay que elaborar mucho sobre el dinero, pero a medida que vas creciendo, eso se va haciendo más. Hace un tiempo tuve una charla con una persona muy amiga mía, pero me dobla en edad, ¿sí? Va, no me dobla, pero tiene 75 por ahí. Y ha construido mucho más riqueza de la que he construido yo, y en una charla, así jodiendo que esto que el otro, viste la típica, te dicen, bueno, ¿qué necesitas? ¿Viste? Y yo le digo, bueno, dame 10 palos verdes y ya está, ¿viste? Así jodiendo. Y me dice, dale, me dice. Dice, vamos a hacer una cosa. Yo te doy 10 palos verdes y mis 75 años, y vos solamente dame tus 40. Y le digo,